Bienvenidos al Centro de Rehabilitación, un nuevo comienzo en tu vida. A continuación vamos a presentar el área de psicología. Acompáñenos. Aquí es donde realizamos las atenciones individuales a los pacientes. Acá tenemos un calendario para fechas importantes. Ya se viene el día de la concientización de la sobredosis, bastante importante. Bueno, por acá nos organizamos, tenemos las historias clínicas, los folders individuales. Acá tenemos nuestro organizador, donde está nuestro horario, actividades y diferentes temáticas para trabajar con los pacientes en grupo. Por acá también tenemos libros de consulta, de crecimiento personal, de neurociencia, los 12 pasos, para dejarles a los pacientes algunas tareas. Y bueno, por acá también tenemos hojas y acá tenemos una pizarra que usamos cuando hacemos los talleres grupales. Por ejemplo, el día de hoy se hizo la autocompasión. Así que bueno, vamos por las demás áreas. Utilizamos este tipo de hojas para evaluar cómo se sienten los pacientes el día de hoy. ¿Y tú, cómo te sientes hoy? La prevención es importante, no solamente en el consumo de drogas, sino en enfermedades de transmisión oral. Y sobre todo los pacientes que están conviviendo en un gran grupo juntos merecen y necesitan conocer sobre la tuberculosis. Así que, como parte de psicología y también enfermería, se les dan estas charlas para que estén al tanto de todo el tratamiento que tienen que llevar cuando estén diagnosticados con ello. Y como pueden observar, este es el segundo consultorio donde constantemente nos vamos turnando y trabajando con el licenciado Percy Jiménez. Esta es la sala en donde se atienden a las familias y los monitores hacen trabajo administrativo. Entonces, acá tenemos, bueno, la lista de pacientes, tenemos una impresora, tenemos una computadora que también nosotros usamos para realizar informes, imprimir algunas pruebas. Bueno, esos son documentos muy aparte de la administración. Y bueno, ahí están las constancias del director de casa, es el señor Juan. Buenas noches. Nos encontramos el día de hoy con nuestro tutor de internado, que es el psicólogo Percy Jiménez. Él es psicólogo clínico, psicoterapeuta, especialista en adicciones. Su número de colegiatura es el 6087 y a continuación le vamos a hacer una entrevista. Buenas noches, psicólogo Percy. Bueno, la primera pregunta es, ¿qué le motivó a especializarse en el rubro de las adicciones? Buenas noches, ¿qué tal chicas? ¿Cómo están? A ver, un gusto primero dirigirme a ustedes y grabar esta reunión para darle algunas respuestas y conozcan un poquito más acerca de mi trabajo en adicciones. La pregunta era, a ver, repíteme por favor. Sí, ¿qué fue lo que le motivó a especializarse en el rubro de las adicciones? A ver, primero comienzo explicando lo siguiente, ¿no? Yo comencé a trabajar en adicciones casi de casualidad. Al hacer mis prácticas profesionales, sin querer, prácticamente me llamaron a trabajar en el tema de prevención primaria. Y de allí luego pasé a trabajar en prevención secundaria, tratamiento, en una clínica de adicciones y problemas de conducta. Y ya a partir de allí, la experiencia que gané en esa clínica fue generando que fueron jalándome a una u otras, digamos, instituciones que trabajaban en el mismo campo. Entonces la misma necesidad generó que yo tenga que capacitarme más, cada vez más en lo que es el tema de las adicciones y conocer también mucho más de ellas, ¿no? Y ahí es donde aprendí a que las adicciones, pues, son un problema tan serio, tan complejo, que requiere de un trabajo multidisciplinario y requiere que el psicólogo clínico que trabaje en este campo esté muy bien preparado en lo que es la psicopatología, e incluso saber de farmacología y saber diferentes técnicas que le ayuden a trabajar con este tipo de pacientes. Siempre yo he dicho que el paciente adicto es el paciente más difícil de la salud mental, porque la principal dificultad es convencerlos de que tienen un problema. Por ahí comienza justamente el problema. Ellos no aceptan que tienen el problema, no aceptan que tienen una adicción, no quieren hacerlo. Entonces, de acuerdo a la pregunta, la necesidad, digamos, de ser competente en el campo de las adicciones hizo que me prepare y especialice en ellas. Buenas noches, psicólogo Percy y Patsy. La siguiente pregunta es, ¿qué los motivó a ser parte de la comunidad Un Nuevo Comienzo en tu vida? A ver, mira, básicamente lo que me motivó fue la amistad.
la amistad que tengo con el director. Ya trabajé con él años atrás en otra institución y él me hizo un llamado para formar esta nueva institución. Entonces yo acepté justamente por la amistad que tengo con él. Y pues ya comenzó el trabajo y ya yo he venido prácticamente desde el principio trabajando con él, la parte psicológica en mi caso, y tratando de constituir el departamento de psicología con el apoyo de ustedes también. Y es una institución nueva que está comenzando y bueno, ya al menos yo siempre tengo la motivación de ayudar a personas que en este caso son emprendedoras y más aún si hay una amistad de por medio, con más razón estoy ahí apoyando para que esta institución siga creciendo, está creciendo y la idea es que siga creciendo en pro de seguir ayudando cada vez más personas, sobre todo de bajos recursos, y capacitar no solamente a los pacientes, trabajar no solo con los pacientes, sino también con sus familias. Y se nota, pues ustedes han podido ver que se nota que necesitan un trabajo profesionalizado, necesitan un trabajo objetivo, eficiente, porque son personas incluso de bajos recursos económicos que hacen un doble esfuerzo por tener a su familiar interno. Y sabemos pues todos los problemas que genera a nivel de salud mental las adicciones. Entonces, un gusto ayudarlos a ellos y un gusto ayudar al amigo que tengo. Bien. La tercera pregunta es, ¿cuál considera usted que es la causa más frecuente de una recaída? A ver, la recaída es un problema que siempre va a acompañar a todo paciente adicto. Y hay que entender bien esto, ¿no? Porque no se trata de que todo paciente adicto va a recaer, sino que la recaída siempre lo va a acompañar. Yo siempre le digo a mis pacientes que una rehabilitación en adicciones es como correr una maratón. No puedes perder el paso ni puedes detenerte, porque la recaída siempre va a estar corriendo detrás de ti. Y eso es lo que pasa en el trabajo en adicciones. La recaída siempre va a estar allí presente, siempre va a estar allí al lado del paciente como acechándolo. Y es propenso a ello porque es un enorme trabajo que hay que hacer y es una enorme responsabilidad la que tiene que desarrollar el paciente. ¿A qué me refiero cuando digo que si pierdes el paso o te detienes vas a recaer? Me refiero al hecho de que el paciente no puede dejar de aplicar su programa de tratamiento. El entrenamiento que se le ha dado es un entrenamiento de capacitación y de conocimiento de su problema. Es un entrenamiento de capacitación y conocimiento de técnicas para poder frenar la recaída, poder frenar el síndrome de abstinencia, poder frenar la aparición del craving, que es el deseo de consumir. O sea, hablar de adicciones es hablar horas y horas de ello. Pero si me preguntas cuál es el principal problema en las recaídas, es que el paciente abandona su tratamiento. Cuando el paciente deja de aplicar su tratamiento, es donde aparece la recaída. Es como detenerse en esa maratón que corre, o es perder el paso. No puede el paciente detenerse o no puede perder el paso. Tiene que seguir permanentemente aplicando su programa de rehabilitación. Y siempre le digo a los pacientes, rehabilitarse no es solamente dejar de consumir. Rehabilitarse es cambiar todo el estilo de vida del paciente. Cuando el paciente no cambia su estilo de vida, de alguna manera se expone al peligro, eh, cae en autosuficiencia, se confía. Y justamente ese es el principal motivo de recaídas, caer en autosuficiencia, confiarse y dejar de lado su tratamiento. Esa es la razón por la que muchos digamos, recaen, esa es la razón, el exceso de confianza, el creer que ya están bien. Y bueno, como les decía, es amplio realmente hablar de recaídas porque hay muchos factores que influyen y de repente me pasaría mucho tiempo explicando cómo es que se da, pero básicamente el exceso de confianza genera en el paciente exponerse al peligro y ello trae recuerdos, activaciones mentales, psicológicas, neuronales. A nivel de neurotransmisores hay una activación y una modificación que provoca que el paciente desarrolle la necesidad de consumir nuevamente. Y la recaída se da. ¿Cómo gestiona la tolerancia a la frustración en el trabajo de adicciones? A ver, yo tuve la suerte, como les dije al principio, de llegar al campo de las adicciones casi de casualidad, pero tuve la suerte de encontrar buenos psicólogos que eran especialistas, pioneros en el trabajo en adicciones, ¿no? El doctor Ricardo Vaca, el doctor Luis Otoya, Percy Grandes Pastor, y otro grupo selecto de profesionales muy capaces, pioneros en el trabajo de las adicciones, que me capacitaron para poder trabajar directamente ya con el paciente adicto.
Y recuerdo que nos decían, ¿no? La principal enseñanza era, y era un principio básico, que el paciente adicto genera mucha frustración, porque a veces el paciente que mejor aparentemente está es el primero en recaer. Entonces, con los pacientes adictos hay que tener mucha tolerancia a la frustración. El profesional psicólogo tiene que entender que es un paciente resistente, es un paciente evasivo, y la adicción como tal es un problema crónico bastante, bastante grave. Yo incluso hablo de que es peor que el cáncer, la adicción, porque el cáncer se acaba en 2 o 3 años, la persona se salva o muere. La adicción no. La adicción es una enfermedad crónica que persiste a través del tiempo. Y si el paciente no maneja su tratamiento y no hace las cosas bien, va a recaer. Entonces eso ya como psicólogo yo lo sé perfectamente. Por lo tanto, es necesario que el psicólogo que trabaja en adicciones sea muy tolerante a la frustración, porque tú no sabes qué paciente va a hacer las cosas bien o qué paciente va a hacer las cosas mal. Porque el paciente a veces es deshonesto, es manipulador, está encubierto. Y no necesariamente un paciente modelo es el que se va a recuperar. A veces el cambio de 2 o 3 variables afuera, ya en la calle, inducen a que cambie totalmente su estado de ánimo, su motivación o toda la aplicación de su tratamiento. O a veces el paciente que está muy mal en su tratamiento, resulta que por A o B situaciones toma conciencia y comienza a aplicar su tratamiento muy bien. Entonces es cambiante, es bastante voluble. O sea, es bien difícil decir, este paciente está haciendo las cosas bien y este sí se va a recuperar. No lo sabes. Por lo tanto, el psicólogo tiene que cumplir con darle al paciente todas las herramientas necesarias para su recuperación y simplemente hacer y cumplir con su misión con ética, y ya depende del paciente la aplicación que haga de todo ello en la calle, en la sociedad, para tener éxito. Entonces, eso es una cuestión de formación, de capacitación, para ser tolerante a la frustración frente a las recaídas de pacientes. Y obviamente por ética, el psicólogo entiende de que no puede desarrollar ninguna afinidad emocional con el paciente. Simplemente cumples con una misión, con ética, y ya depende del paciente si hace bien o malas cosas. Es algo que el psicólogo tiene que tener bien presente. Bien. Psicólogo Jiménez, ¿en qué escuelas psicológicas usted se especializa y qué le llama la atención de ellas? A ver, primero, cuando yo recibí la formación en adicciones, ya los psicólogos de los que le hablé hace un momento, que eran pioneros en el área de las adicciones, ya tenían una tendencia que era la escuela cognitivo-conductual. Entonces yo como practicante de psicología, como interno de psicología, obviamente tuve que seguir esa escuela. Y bueno, seguí la escuela cognitivo-conductual que ellos me enseñaron en mis prácticas preprofesionales. Y bueno, vi obviamente que la escuela cognitivo-conductual era eficiente en el tema de reestructuración de pensamiento, en el tema de autoinstrucciones, o sea, servía bastante y era una forma muy práctica de ayudar al paciente a resolver una serie de problemáticas a nivel cognitivo y obviamente a nivel conductual, porque el paciente adicto tiene muchas conductas asociadas de manera negativa. Es un estilo de vida negativo y eso se irradia al tema de familia también o de pareja. Es muy complejo. Entonces vi que era eficiente, vi que era efectiva, era algo nuevo y novedoso también para mí en ese momento. Entonces, bueno, lo asumí y lo practiqué, y ya fui especializándome y vi que da resultado incluso en otros tipos de trabajos con otros tipos de pacientes también. Ahora, ya en el camino del trabajo en adicciones, viendo al paciente y conociendo al paciente adicto, sabiendo de que ellos no aceptan su problema, y por ahí comienza justamente la dificultad del trabajo en adicciones. Muchos pacientes pueden estar hasta un año internados, pero no aceptan su problema, pero te lo hacen creer que sí. Te hacen creer que son residentes modelos, que son internos modelos, que son pues ya recuperados totalmente, pero sin embargo salen y son otros. Porque el paciente adicto tiene una gran capacidad de fingir, de manipular, de ser deshonesto. Entonces el problema allí donde radica. Radica en que muchos pacientes hacen todo lo que tú les dices, te siguen la corriente, pero en el fondo no desarrollan lo que yo considero tan importante, la necesidad de cambiar. Yo considero de que al paciente hay que desarrollarle la necesidad de cambiar. Cuando se le desarrolla esa necesidad, el paciente se anima a cambiar y hace el esfuerzo por hacerlo. Entonces allí es donde ya yo, investigando, veo a la terapia de aceptación y compromiso como una técnica muy eficiente
para desarrollar en el paciente esa necesidad de cambiar. O sea, generar en el paciente la aceptación, que acepte que tiene un problema, que acepte que no podría controlar ese problema, que acepte que el problema le estaba generando complicaciones y dificultades, que acepte que está siendo víctima de una conducta autodestructiva, porque esa es la adicción en términos generales. El consumo de sustancias es una conducta autodestructiva que el paciente adicto no acepta y no entiende. Entonces hay que hacerle entender al paciente. Hay que persuadirlo de que de verdad tiene un problema que lo está destruyendo. Entonces allí es donde yo logro entender que la terapia de aceptación y compromiso es muy importante para que el paciente logre esa convicción, o sea, que haga las cosas por convicción, no por presión. Que el paciente solo entienda de que necesita ayuda y tiene que cambiar. Entonces, de esa manera, y ya el paciente entiende de que nadie se lo está diciendo, es él el que se ha convencido de que necesita la ayuda y que necesita cambiar. Entonces, eso genera pues que el paciente tenga convicción y sea perseverante en su tratamiento. Es por eso que asumí estas dos terapias como parte más digamos, directa para tratar al paciente adicto en general y a sus familias también. Licenciado, ¿usted piensa que uno puede hacer una línea de carrera en el grupo de las adicciones aquí en el Perú? Claro, claro, se puede hacer. El tema es que hay que capacitarse bastante, hay que conocer bastante. El tema de las adicciones es un tema que se está moviendo. Hace años atrás se hablaban de solo unas cuantas sustancias, las sustancias más conocidas, como la marihuana, la pasta básica, la cocaína. Hace 20, 25 años atrás no habían tantas drogas sintéticas o de diseño como las hay ahora. Ahora están apareciendo nuevas sustancias específicas, más específicas para ciertos efectos. Está entrando a tallar mucho la química, la bioquímica para fabricar sustancias nuevas. La jerga en adicciones va rotando, va cambiando. Entonces es un mundo muy amplio. El tema de las adicciones es un mundo amplio porque encierra muchos problemas detrás del consumo en sí. Todo adicto casi siempre tiene asociado otro problema u otro trastorno. Los familiares de los pacientes adictos también desarrollan problemas de coadicción u otros, como depresión, ansiedad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es un mundo muy complejo y muy amplio de estudio. Y yo creo que un profesional psicólogo del área clínica tiene bastante campo de trabajo allí, bastante campo de trabajo. Algunos lo limitan al hecho de que el paciente deje de consumir, pero mentira, ¿no? O sea, el psicólogo que trabaja en adicciones no solo está abocado al término concreto de que el paciente deje de consumir, está abocado a muchas tareas más. Ese paciente, es cierto, tiene que dejar de consumir, pero también tiene que modificar mucho repertorio de conductas, también tiene que trabajar mucho a nivel de emociones, también tiene que trabajar mucho a nivel de esquemas de pensamiento. Y si hablamos de sus familiares más allegados, también hay muchísimo que trabajar con ellos. Entonces, el campo de las adicciones es un campo amplio y rico en información y trabajo para un psicólogo. Definitivamente es un campo que hay que descubrir más y hay que investigar más y hay que trabajar bastante. Definitivamente acá en el Perú sí, el tema de las adicciones es un campo amplio que necesita de muchos profesionales eficientes para trabajarlo. Bien, muchas gracias, licenciado, por su tiempo. Muchas gracias por darnos todas estas orientaciones y consejos. Y bueno, esta formación que tenemos nosotros, pues nos va a ayudar a eso, ¿no? A ser profesionales capacitados y para desenvolvernos más en este sector. Así que Bien. gracias Gracias a por la ustedes por la entrevista. oportunidad Mm, y hasta una nueva reunión. Gracias. Gracias. Dile no a las drogas.